¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que ya estamos transmitiendo en vivo, en Facebook, en este Congreso Sin Gafetes que no termina ni acabará nunca. Este, que sigue y sigue y sigue. Cuando ustedes creen que ya es el último evento, la última actividad, no, todavía siempre hay una más. Este, ayer cerramos, no lo transmitimos porque eh, la idea del taller de acontecimientos eh, los tacos que hicimos sobre cartografía participativa del patrimonio cotidiano fue más bien como un trabajo entre quienes estaban inscritos. No lo transmitimos, pero vamos a subir unas imágenes de cómo más o menos fue, o quizás un clipcito por ahí de lo que quedó grabado. Y entonces eso fue la actividad, digamos, del lunes 29, y la de hoy 30, con la que cerramos finalmente ahora sí el Congreso, y que nos da un montón de gusto poderlo o haber podido concretar, ¿no? Encontrarnos aquí con las colegas que ustedes ven ya en pantalla y que nos unió en algún momento un proyecto específico que tiene que ver precisamente con lo que ustedes ven por ahí de fondo de los compañeros de Regenera Espacio, ¿no? Entonces, si conocen la ciudad de Puebla, seguro reconocerán algunos edificios. A lo mejor yo soy el que está creyendo que es Puebla, a mí me parece que es Puebla, pero a lo mejor no. A lo mejor no sé dónde estén ellos, pero de lo que sí vamos a hablar es de Puebla, eso sí es eh, seguro, y con el pretexto, si quieren un poco así, de un número de la revista que salió hace un tiempecito y que no habíamos podido hacer una reunión para presentarla, para mostrarla, para como debatir, conversar a razón de ese número, que es algo que tratamos de hacer para cada número, pero bueno, se dice siempre, pero vino la pandemia. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, vino la pandemia. Ahora ya eso de vino la pandemia ya es como es una buena frase un poco para todos, ¿no? Pero es real, y cada uno de estos encuentros que teníamos con pretexto de los números de la revista, a los que le llamaba yo diálogos insumisos en algún momento, y que bueno, más allá del nombre, de lo que se trataba era que conversáramos de ese tema en específico del número con los autores, nos contaron un poco sobre su experiencia en el proceso como de la investigación y el tema que trataron, y después un poco como encontrar puntos ahí que nos unieran para conversar, y un poco esta dinámica de reflexión que nos gusta hacer aquí en ARC, ¿no? Entonces, en particular, este número de Puebla, el especial, de hecho, ustedes si nos siguen en las redes sabrán, recordarán que tenemos especiales, ya hicimos Oaxaca, Puebla fue el segundo, entonces este segundo especial por estados, que es como lo manejamos en el sentido de los especiales, a diferencia de los temas, eh, digamos, recurrentes o regulares de la revista, como conquista de patrimonio, género de patrimonio que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este número de Puebla corrió un poco ahí con la curaduría y la edición especial de Cristina de Sentis, que está acá con nosotros también, y que bueno, pues habíamos retrasado un poquito la oportunidad de reunirnos presencialmente, y que pues vimos el espacio, la oportunidad de no dejarlo pasar más, y sumar un poco a este evento del Congreso, el panel, ¿no? Este panel bonus track, ¿no? Esta última y nos vamos del Congreso, con esta sesión que va a estar seguramente muy interesante. Yo ya tenía muchas ganas de platicar con los colegas que nos acompañan, y bueno, pues conversar en el sentido que les platicaba. Yo creo que ya más o menos por ahí nos van siguiendo, entonces en lo que yo preparo también la imagen, ¿no? De la revista, que ustedes la puedan ir observando. Creo que Cristina nos puede contar un poco como el proceso de la edición, el proceso de la curaduría, la línea a lo mejor que fue siguiendo este número, para que por ahí quienes nos ven se animen a consultarla en las plataformas de ARC, donde las tenemos alojadas. Y pues bueno, pues nada más es eso. Muchísimas gracias, Cristina, y a todas las colegas que nos acompañan. Por aquí está Julio César, Irene, este, Cristian y Adriana de Regenera Espacio, Tere Salmón, y bueno, pues y yo, y Cris, y todos los que nos ven. Adelante, Cris, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Juan, y hola a todos. Un gusto volver a verles, aunque sea aquí por las ventanitas de Zoom. Pues sí, ¿no? Ya no había plazo que no se cumpliera para nuestro número especial de ARC.
de Puebla, que nos hubiera encantado haberlo presentado pues, en algún lugar de Puebla, ¿no? Y vernos las caras en vivo y todo, pero pues, como ya dijo Juan, vino la pandemia y pues esa fue la realidad. Pero bueno, de cualquier forma, para no seguir postergando esta presentación, creímos que era una muy buena oportunidad integrarla al Congreso Sin Gafetes y poder platicar, ¿no? De cómo está la situación del patrimonio cultural en Puebla. Y para eso, este número, pues creo que da un muy buen mosaico de qué hay, ¿no? De los diferentes intereses y perspectivas de varios profesionales dedicados e interesados en esta locura del patrimonio cultural que justo ayer en el taller de acontecimientos platicábamos, ¿no? Bueno, qué tanto de verdad estos conceptos que a veces nosotros creemos que todo mundo va a entender y se va a identificar con ellos, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto permea fuera del círculo académico? Entonces, por ahí, lo que van a poder encontrar en este número son más o menos 11 artículos de colegas de diferentes partes de Puebla, entonces también está padre porque da una perspectiva no solo de la ciudad, no solo de el centro histórico y de lo que podría a lo mejor venir a la mente más rápido de lo que es una ciudad patrimonio mundial, sino de lo que hay, ¿no? Fuera de la capital, al interior del estado. Y también otra línea que fue la primera que intentamos como para poner, para llamar la atención y escribir al respecto, era qué había pasado con el patrimonio de Puebla después del sismo del 2017, que ahora pues ya se ve como bastante lejano, pero pues tomando en cuenta que van como 2 años de pandemia y ahí eso nos postergó la presentación, pues bueno, ¿no? O sea, también queremos como que regresar un poquito a ese evento que literalmente sacudió, ¿no? Sacudió al patrimonio de Puebla y también, bueno, qué acciones hubo al respecto de algunos colegas para, pues, documentar o incluso hablarnos un poco de la restauración de cierto patrimonio edificado que se vio dañado, pues, con este evento, ¿no? Pues por ahí la revista iniciará con un artículo de Juan Carlos Campos sobre, bueno, darnos un panorama, ¿no? De este imaginario de la Puebla de Los Ángeles y también como en esas narrativas de ciudad y que involucran mucho el patrimonio cultural, hay ciertas cosas que se invisibilizan, ¿no? Borramientos de ciertos grupos sociales y es una invitación a observar de una manera diferente y salirnos de esa cajita de los criterios patrimoniales que vienen dictados desde la institucionalidad o desde el norte global para invitarnos a ver otras cosas en la ciudad, ¿no? También el recorrido, pues vamos brincando de varios puntos de Puebla. Hay un artículo del arqueólogo Eric Chiquito que nos habla de los murales de Ixcaquixtla, entonces también es ahí pues ver, ¿no? Otro tipo de trabajo en otra región, de esas que no reciben a lo mejor tanta visita, pero, y bueno, y que tienen también estos problemas de conservación, de encuentro fortuito de estas cosas, y bueno, ¿no? Pero lo relevante de estas imágenes que se pudieron encontrar, volviendo al centro histórico, Francisco Cabral nos colaboró con un artículo sobre los ornamentos de argamasa de la Casa del Alfeñique. Eso sí podría considerarse como de estas cosas típicamente poblanas, y o está padre, ¿no? O sea, este estudio que él hace un poquito más dedicado a la iconografía y a la singularidad de estos ornamentos. Eh, Nuestro colega Julio César, eh, yo creo que voy a dejar mejor que él nos explique más adelante un poquito del artículo que escribió sobre el legado ferroviario de Teciutlán, también un artículo súper interesante, pero bueno, de ese no lo más, eso voy a dejar que Julio César nos cuente un poco. Marcela Zona Espinosa y Cecilia Vázquez, eh, igual volvemos a la capital de Puebla para hablar un poco sobre el escenario de la batalla del 5 de mayo,
Y bueno, ¿no? Esta zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el cerro Acuellametepec, y las narrativas que se han generado en torno a este hito urbano en la capital. Asimismo, Marcela Sonia Espinosa, pues en Individual, nos presenta un artículo sobre el cerro de Amalucan. Y ahí, pues, como para ver estos ejemplos menos afortunados de conservación del patrimonio arqueológico y de cómo al estar enclavado en contextos urbanos, pues se puede ver devorado por la mancha urbana. También contamos con un artículo de María Guadalupe Vera para la comunidad de San Lucas Matlala, al sur de Puebla, y ella sí, arquitecta y especializada en restauración, pues nos habla, ¿no?, de los daños que sufrió este inmueble con el sismo del 2017. De ahí el artículo que sigue es el de nuestros colegas de Regenera Espacio, que también mejor les cedo la palabra a ellos para que nos cuenten un poco sobre este proyecto que tienen en el barrio de Analco, en el centro histórico de Puebla, y que además pues se mantienen activos, ¿no? O sea, ellos con pandemia o sin pandemia han seguido trabajando y pues tienen un chorro de actividades que yo creo que sería muy padre que nos comenten, ¿no? Las experiencias que esto ha generado en torno a ese patrimonio barrial, ¿no?, en esa zona de Puebla. Y cerramos con el artículo de la Asociación Civil Etnografía, Gestión y Cultura, donde presentan algunas ideas para el diseño de políticas culturales en Puebla, ¿no?, que contemplen esta diversidad que hay en el estado y sobre todo enfatizar la relación de los habitantes con los territorios en los que hay estos patrimonios. Entonces, pues eso es de lo que va un poquito la revista, sería como el resumen de los materiales que van a encontrar ahí adentro. Y bueno, también como siempre, ARC es un espacio en el que uno tiene oportunidad de hablar de cosas significativas personalmente y que tienen esta relación finalmente, ¿no?, con el impacto en la preservación del patrimonio cultural. Yo hago ahí un breve articulito del cierre de una escuela de arqueología en Puebla para pues problematizar este asunto de la formación de personas que se puedan dedicar a conservar y preservar el patrimonio cultural. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos perdiendo estos espacios académicos? Y la importancia de pues seguir ahí dando batalla, ¿no?, para recuperar de alguna manera y tener este tipo de encuentros es muy padre porque aquí es donde sacamos estas ideas, ¿no? Y se cierra una puerta, pero se abren muchas ventanas. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Compartir experiencias, ver las diferentes perspectivas en torno a estas problemáticas con las que al final de cuentas lidiamos todos desde nuestras diferentes profesiones e intereses. Y bueno, pues ya, sin más preámbulo, ahora cedo la palabra a los autores y autoras que se encuentran aquí hoy con nosotros. Sí, pues yo solo querría como mencionar que, bueno, por ahí creo que también está un artículo de Adriana Hernández, tocaya de Adriana Hernández de Regenera, y dos Adrianas Hernández en este número, que también pues un poco que nos aporta su visión del patrimonio en Puebla. Pero yo solo quería como, no dejar de mencionar que de verdad me gustó mucho ese número como por la variedad de temáticas y como de lugares desde los que se abordó pues como sí, el estado, la cuestión del patrimonio en Puebla. Y no quería dejar pasar tampoco la oportunidad de escuchar a los autores. Por aquí ya están, ustedes vieron algunos, ojalá pronto podamos hacer una reunión ya a lo mejor mucho más completa con todos y todas y no perder esa oportunidad, pero yo les agradezco muchísimo que estén acá a Adriana, a Cristian, a César, a Tere, y por acá se suman también ponentes del Congreso que este,
que vienen un poco como a hacernos compañía en la sesión, también gracias a Azucena, y por aquí también anda Irene, y bueno, pues si pueden prender su cámara en algún momento, pues estaría muy bien para poderla saludar. Y bueno, sí, exacto, como dice Cris, perdonen ustedes un poco esta interrupción e irrupción, pero quería destacar eso de este número, ¿no? La variedad, la riqueza como de los temas y que espero que construyamos, hacer un poco quizás el reto de hoy, una conversación que nos una a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, quizás no, Julio César o Cristian, Adriana, Tere quieran empezar a Y comentar. ahí mejor los quienes están de los autores, pues Tere, Cristian, Adriana, Julio César, creo que sería mejor escucharlos de su viva voz, que nos platiquen un poquito, ¿no? ¿Por qué decidieron abordar el tema, ¿no? Sobre el que escribieron, qué los motivó a hacerlo, y a lo mejor también pensar, bueno, ya con estos 2 años de distancia o poquito más, cómo se han percibido algún cambio, o sea, no sé si siguen trabajando en estas áreas, ¿no? Cómo la pandemia nos ha ahí movido la vida y el trabajo. Pues si quieres, si gustan, puedo empezar. ¿Sí? Sí, Tere. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación, tanto para esta ocasión como para participar en el número, especialmente a Cris, que fue la que ahí estuvo empujándome. En realidad soy una arqueóloga muy convencional, de esas que les gustan los tepalcates y la teoría y todos esos rollos. Pero cuando estuve haciendo este trabajo de campo en el Cerro Zapotecas, porque mi trabajo es en el Cerro Zapotecas, está muy cerquita de Cholula, es un sitio del epiclásico y pues obviamente toda mi discusión y todo mi tema iba en tratar de entender esta ocupación del epiclásico. Sin embargo, cuando estuve haciendo el trabajo de campo, pues hubo toda una serie de cosas que empezaron a aparecer ahí mezcladas junto con los tepalcates, ¿no? Que tenía que ver con historias, con lo que la gente decía sobre el sitio, ver cómo se conserva el sitio por la gente que lo ocupa, que no necesariamente está relacionada con el epiclásico, nada tiene que ver con el epiclásico, pero sin embargo enriquece muchísimo la interpretación que ahora tengo sobre este cerro que está ahí cerca de Cholula, ¿no? Que es una, pues a veces es visto como un pulmón para la ciudad de Cholula, a veces es visto como una zona recreativa, sigue siendo muy importante en el tema ritual de las poblaciones que están alrededor. Entonces hay toda una serie de temáticas ahí que se me hacía importante rescatar, pues de alguna manera, eh, sin que se perdiera estas como experiencias que tuve personalmente, ¿no? Entonces eso es parte de lo que traté de, de generar siempre que por muchos años di clase y hablé sobre temas de patrimonio en mis clases y les decía que era importante rescatar esos datos también y pues fue la oportunidad que tuve para el espacio adecuado para poder pues compartir parte de este conocimiento, ¿no? O sea, eso sería como el, el, la motivación y la razón de por qué me animé a escribir un muy pequeño documento para esta revista. Creo que César quería también comentar algo, había levantado la mano. ¿Sí nos escuchas? De repente César Sí, tiene creo un que poquito está más, congelado. está como congelado, se Bueno, retrasa un poco. cuando ¿ya escuchan? Sí, Sí, un poquito entrecortado, pero sí. Ah, Quizás tengas que apagar tu cámara, fíjate, contrario a lo que yo oh, siempre muy bien. digo. Bueno, yo quería, a ver, ¿me escuchan?
Ups. Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Bueno, en lo que regresa César, pues no sé, ¿qué dicen Adriana? Quizás nos pueden comentar un poquito sobre el trabajo que hacen y cómo van con la pandemia. Sí, pues muchas gracias por la invitación. No sé si nos escuchan, porque bueno, estamos en un espacio abierto. Y bueno, pues nosotros pues estamos representando a un grupo que se llama Regenera Espacio, que es pues de Puebla y está conformado por estudiantes de arquitectura, de urbanismo, algunas especialidades, pero bueno, aquí la intención es que, bueno, a través de este equipo, nosotros podamos incidir en algunas zonas vulnerables, en este caso, algunos barrios del norponiente del centro histórico, principalmente, como el barrio de San Antonio, el Refugio y Santa Anita. Estos barrios nosotros desde 2012 los estamos como monitoreando y estamos haciendo actividades con la finalidad de conservar el patrimonio, de promover el mismo patrimonio de estos lugares. Y desde 2018 estamos en el barrio de Analco. Bueno, esto a través de que la vinculación con la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues hay una casa que también estaba muy deteriorada en ese entonces. Y bueno, a partir de un proyecto denominado Casa Analco, hemos también podido acercarnos a la comunidad y realizar diferentes actividades y acciones. Aquí el tema de la participación ciudadana pues es un tema pues muy importante para nosotros debido a que pues muchos de los proyectos que se hacen en centro histórico pues carecen de este acercamiento y nosotros bueno a través de este grupo pues tratamos de conocer a las personas, de acercarnos a cada vez más a las problemáticas que aquejan pues a todos estos lugares, ¿no? Principalmente estos barrios que están en el norponiente, pues son los que nosotros hemos estado pues acercándonos porque pues no son barrios turísticos, sino son barrios que realmente pues todavía se pueden considerar pues como barrios tradicionales, que no los ha trastocado ningún proyecto pues de orden pues de todos estos que les denominan gentrificadores, sino que más bien pues han conservado pues a su gente, a sus tradiciones, pero por lo mismo que no son turísticos, pues no hay muchos proyectos, no hay muchas acciones, pues por parte de los gobiernos. Entonces eso a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso empezamos a trabajar en esta zona. También fue la zona de prostitución en alguna época. Había bandas delictivas denominadas peligrosas. Una banda muy conocida aquí en Puebla era Los Pitufos, que estaba en el barrio del Refugio. Y por otro lado, pues también en el barrio de Santa Anita hay una empresa que se ha ido comiendo poco a poco el barrio. Y bueno, pues lo principal es que todavía están habitados, que su gente es muy participativa y pues también hay muchas problemáticas. En el caso de Analco, pues sí es un barrio más trastocado por el gobierno, por las estrategias turísticas y bueno, también pues vemos la otra cara de un barrio antiguo, ¿no? Y yo creo que es a partir de que nosotros empezamos a hacer colaboración con las personas, algunos proyectos que pues nosotros planteamos que sí es posible la participación social con una incidencia pues tanto en el territorio como en los espacios abiertos y en la arquitectura, ¿no? Y la otra, pues que estamos viendo que todos estos barrios pues empiezan a perder también sus oficios y eso es lo que nos ha motivado a acercarnos a una empresa, en este caso, por ejemplo, la empresa Oxical que nos empezó a dar algunos talleres del uso de la cal en la arquitectura y es a partir de ahí, o sea, cómo nosotros difundimos el conocimiento
del uso de estos materiales que se utilizaron en alguna época y que actualmente pues ya no se utilizan porque bueno, el cemento pues es la materia básica tanto para las intervenciones de los albañiles como de los mismos arquitectos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo la gente puede aprender de estos, del uso de la cal o de estas empresas? ¿Cómo acercar a las empresas para que nos pudieran capacitar y pudieran capacitar a las personas? Y decir, bueno, el cemento no es adecuado porque tu edificio es antiguo, tiene ciertas características y se debe de intervenir con ciertos materiales, ¿no? Entonces, esto es lo que abre lo que nosotros denominamos el taller barrial de artes y oficios. No sé si Cristian quiere comentar algo sobre el taller. Sí, finalmente, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, es la preocupación que tenemos aquí con el audio y el sonido ambiental que tenemos aquí, en el centro de la ciudad de Puebla. Estamos en una calle de Carolino, de aquí. Finalmente, pues bueno, el antecedente de Regenera Espacio, pues somos, pues sí, trabajamos con vecinos, trabajamos con voluntarios. Creo que también nos acercamos mucho a esa definición de grupo de voluntarios que trabaja por el patrimonio, que aporta para el patrimonio. Eso es algo que también ya creo que ya está caracterizando al grupo. Y bueno, pues nuestro origen, nuestra vinculación, pues es la universidad, ¿no? O sea, no podemos negar que somos comunidad universitaria también, somos comunidad de UAP, en este caso, de la Facultad de Arquitectura, y eso también abre otra posibilidad, ¿no? Que es la vinculación con los estudiantes, ¿no? A fin de cuentas también llama la atención que pues el origen del grupo es universitario, es la Facultad de Arquitectura, es la línea de investigación de Adriana, ahora también la línea de investigación mía, a partir del estudio de posgrado, pero también la incorporación de muchos jóvenes. A fin de cuentas, pues, en cada periodo se han incorporado estudiantes de distintas áreas, de arquitectura, urbanismo. Ahora sí ya también se incorporan para hacer servicio social y prácticas profesionales, algo que nos había costado un poquito de trabajo calendarizar o justificar como programa. Pero bueno, se da esa posibilidad, ¿no? También encontramos que pues es interesante encontrar esa dinámica de los jóvenes que están interesados en generar otro tipo de proyectos, de dinámicas, de acercamiento con las comunidades. Y bueno, el taller barrial ha dado esa posibilidad, ¿no? O sea, sí es un aprendizaje, de una revalorización de saberes, de conocimientos tradicionales, donde se vincula también con empresas, como mencionábamos anteriormente, con especialistas, tanto en la parte de la formación académica como de la formación artesanal, pero también pues esa intención, ¿no? Que hay de los jóvenes de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces pues ha dado una dinámica interesante y bueno, esto ha permitido darle continuidad a todo este tipo de iniciativas y proyectos. Entonces, a fin de cuentas pues es esa coincidencia, ¿no? De voluntades, ¿no? Y de trabajo voluntario, ¿no? Ahorita pues tenemos seguimos llevando un taller con el programa de voluntarios del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 2018, 2019, 2021, pero lo vamos a continuar en los próximos años. Y eso también ha dado la posibilidad de que lleguen más voluntarios de otras partes, ¿no? Del país o del extranjero incluso, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos en este tema de la valorización del patrimonio, donde incluso también a los especialistas se les ha abierto esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues, no pensé que fuera interesante trabajar con las comunidades o con los estudiantes, ¿no? Es que también es eso, ¿no? A veces no se dan esos vínculos o esas posibilidades, ¿no? Que se dan a partir de este tipo de dinámicas, ¿no? Y bueno, pues es todo. Una disculpa por extendernos un poco. No, no, muy bien. César, ahora sí, creo que ahora sí te vemos y te vamos a escuchar mejor, presiento. Una disculpa por la conexión hace rato, pero ya ven cómo es la cuestión de la información y del tráfico de datos. Pero bien, el tema que yo elegí tiene que ver con el patrimonio industrial ubicado en la Sierra Nororiente de Puebla. Hemos sabido que durante los últimos años el patrimonio ha ido evolucionando en su concepto y sus alcances de interpretación y de estudio. Por ello también tenemos en cuenta que desde hace algunos años también se ha puesto en popa y en punto de análisis nuevos patrimonios, nuevas tendencias de análisis de lo que es el legado de la cultura humana en su paso por determinado sitio o región,
Y bueno, yo decidí utilizar la cuestión del patrimonio industrial porque es algo que venía ya trabajando desde que estaba en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y que tenía que ver justo con algo que empecé a notar en la cuestión de la conformación de lo que concebimos como patrimonio cultural, principalmente en comunidades que convergen varias identidades que conforman una sola como un híbrido. Es decir, tenemos etapas constructivas distintas de lo que se considera patrimonio cultural en diferentes zonas, ya que tenemos, por ejemplo, en el caso de la Sierra Nororiente de Puebla, procesos de industrialización que van desde el ferrocarril y la minería hasta la industria aeronáutica, por también tenemos la cuestión del patrimonio histórico, el patrimonio arqueológico, el artístico y el intangible, todos conviviendo en una sola comunidad, por ejemplo. Entonces, en el caso del patrimonio industrial, del caso específico que narro en el artículo de este volumen, que es el ferrocarril interoceánico de Teciutlán, en la Sierra Nororiente de Puebla, tiene que ver también con intereses de cómo analizar la identidad de lo que se concibe como patrimonio en una ciudad como lo es Teciutlán, una ciudad que tiene vestigios arqueológicos, que pasa por el legado industrial de la industria minera, el ferrocarril, la industria aeronáutica, el concepto histórico y artístico que he mencionado pretéritabamente, y que en conjunto conforman una identidad de lo que se llama actualmente Teciutlán. También tiene que ver porque el patrimonio industrial en el caso de la Sierra Norte, Nororiente y el Valle de Puebla está en el olvido. El caso del patrimonio industrial en Puebla es una cifra alarmante, el estado en el que se encuentra. También es una cifra alarmante de cómo se pierden patrimonios industriales diariamente y cómo se pierde una parte de la historia de los municipios y del estado y de la nación en cada uno de esos bienes que cae. Entonces, a mí me tocó estar en un proceso justamente de los dos bandos, por así llamarlo. Me ciudadano, la protección del ferrocarril, por cierto, me tocó ahí de niño, porque verlo funciona, pero es un momento industrial. Pero posteriormente me toca estar de otro lado, ya en la universidad, dando brillas a un grupo en defensa del patrimonio cultural de la ciudad que buscaba que no se moviera el mueble o que no se movieran los bienes industriales. ¿Qué pasó? Que me encontré con una dicotomía interesante dentro de los aspectos. Y es que en el lado del bando ciudadano se buscaba que se conservara de la forma más pura posible. Del lado gubernamental, que era el que buscaba la asesoría, se buscaba que se restaurara y se le diera un mejor servicio a esos bienes. ¿Qué había? Y como se muestra en el artículo, el tren estaba hecho pedazos, estaba destruido, saqueado, rayado, quemado, lo utilizaban de hotel, de cantina clandestina. Entonces, la gente no lo visitaba porque no estaba a la vista. Y no lo visitaba tampoco porque se encontraba con un peligro hacia su seguridad. Entonces, cuando se realizan todos los movimientos de los vagones de dicho bien industrial y se restaura, la gente empieza a ver la forma que tenía este tren y de la cual solamente muchos de ellos solamente conocían por fotografías o por narrativas de la historia oral de sus abuelos o de sus parientes más grandes y cercanos convivieron con este bien. Entonces, con el proceso me fui dando cuenta que este ferrocarril no solamente marcaba parte del legado industrial por lo que significan las máquinas, sino que guardaba una memoria histórica peculiar, al ser testigo de las batallas entre los federales en la lucha de la Revolución Mexicana, pero también al ser testigo de la vida cotidiana, incluso pintada por pintores que se encuentran ahora sus obras en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, me di cuenta que tanto la pintura memoria narraban dos cuestiones importantes dentro de la historia y dentro del paisaje industrial que el ferrocarril y su estación habían demarcado para Teciutlán desde su llegada de mayo de 1900, justamente a raíz de los procesos de la industria minera
pero también de los procesos de la gesta heroica de las y los serranos que participaron el 5 de mayo en la batalla de Puebla. Entonces, en ese proceso me fui dando cuenta de cómo un solo hecho, un solo carro de pasajeros, por ejemplo, del tren de Teciutlán, marcaba un montón de significados, por ejemplo, para las obras de arte de Ramón Cano Manilla que se encuentran en el Imbal, y cómo ese mismo vagón en la actualidad sigue representando un ente de memoria para las juventudes o para el sector más joven de la ciudad. Entonces, al restaurarse delante de la gente para que lo vieran en la vida cotidiana en su caminar, porque aparte se puso en una calle muy transitada, la gente podía ver cómo se estaba trabajando en la restauración por esa madera, porque y ahí el juego de la arqueología industrial fue fundamental, porque justamente se aplicaron un par de técnicas de la arqueología como la excavación y estratigrafía para poder conocer los tonos originales de la pintura de dichos elementos, y también se fueron trabajando algunos elementos de etnografía para poder entender algunos elementos faltantes y también de fotografía y de interpretación para poder tener un registro completo antes de la intervención. El resultado de la intervención fue interesante. Tanto el sector social que buscaba que no se moviera, tanto el sector gubernamental que quería que se moviera para poder ejecutar ese proyecto, terminaron haciendo un equipo completo porque ambos buscaron a las mismas gentes para buscarles el asesoramiento y la restauración del mismo. Bruno Wilson en ferrocarriles, a mí me tocó estar en el lado de la comunidad, junto con la batuta de Tere Franco, ahí también en el Museo de Ferrocarriles, y entonces, Diego Prieto también de Lina Nacional, y bueno, el resultado fue de que cuando se reinauguró, así decirlo, bien ya restaurado, el primer día tuvo 5,000 visitas, y diariamente la gente constantemente visitando el lugar y los visitando para tomarse fotografías, para tomarse café, para leer un libro. Pudimos ver, y lo que he podido ver y que les platico a ustedes en el artículo es la participación social juega un papel fundamental junto con instituciones encargadas de acervo patrimonial para poder reconfigurar esos momentos que forman parte. Justamente nosotros como arqueólogos o investigadores del patrimonio tenemos que tomar en cuenta para poder realizar una restauración, es decir, tomar en cuenta a la comunidad. Uy, creo que lo perdimos. Sí, sí, que se fue finalmente, se había ya cortado y finalmente se fue. Pero bueno, creo que sí, yo creo que sí pudimos conocer como en general la idea del trabajo de Julio César, y que a mí me resuena mucho como en muchos sentidos es coincidente con, pues de entrada con lo que están haciendo Adriana y Cristian, ¿no? Pero también como esta visión eh, eh, como de la resignificación de los espacios que nos planteaba Tere. Y ahí yo le estaba haciendo unas notas acá mientras los escuchaba y un poco también viendo los demás artículos del número. Y creo que aquí el punto quizás que nos une es el tema como de los actores, como de la diversidad de actores, pensaba por ahí, ¿no? Que eh, a lo mejor una forma en la que yo lo estoy viendo al menos es que después de este como boom, bueno, voy a tratar de hacer muy rápido como un regreso, ¿no? O sea, con el gobierno de Moreno Valle, ¿no? O sea, pareciera que hubo un boom en términos de Puebla y sus expresiones en todos los sentidos, pero lo que nos ocupa, digamos, la cultura y el patrimonio. Se abrieron las zonas arqueológicas, ¿no? Que también valdrá la pena analizar en qué sentido están ahora operando y bueno, qué pasó con todos estos. Se hizo también la declaratoria, bueno, en el contexto un poco de lo que se fue trabajando en ese tiempo, se abrió Teteles, se abrió Tehuacán, se declaró patrimonio mixto Tehuacán, Cuicatlán, por acá se construyó el museo de la evolución, los museos de sitios de estas zonas arqueológicas nuevas, nuevas como zonas, como sitios,
Y estaba ahí, pues obviamente una intención política muy clara, ¿no? O sea, estos procesos de renovación urbana, por decirlo de algún modo, en Cholula, que causaron toda esta polémica. Este tiempo convulso, prepandémico en la era de Moreno Valle o de los Moreno Valle, y que terminó con no solo el cambio de gobierno a su esposa, sino con la muerte de ellos, y que pareciera que la pandemia terminó como de enterrar esa dinámica, ¿no? Que venía jalando desde el gobierno, como desde el poder gubernamental, respecto a estos grandes proyectos de revaloración del patrimonio poblano, ¿no? Y lo que yo empecé a notar es un poco como, más bien cómo fueron surgiendo actores diversos, ¿no? Las universidades, a lo mejor sí gente que trabaja en el INAH, pero como en una visión más crítica, ¿no? Como de lo que se ha hecho, y un poco como dice César, pues los colectivos, la comunidad, que han empezado como a generar ahora, ¿no? A lo mejor quizás es una manera de tomar esa batuta con este hiato de la pandemia y todo lo que pasó con el gobierno anterior, y y lo insisto, no es un tema como partidista en sí, sino como un análisis de las dinámicas políticas o de las políticas culturales, ¿no? O las políticas públicas desde los gobiernos hacia la cultura. Al menos en este proceso pospandémico no pareciera que haya esa renovada intención desde el gobierno, y yo entonces noto intenciones más bien de colectivos, y ahí es donde los actores están chocando. Y recuerdo que por ahí se hizo hace poco una reunión también respecto a los sitios arqueológicos y el crecimiento de la mancha urbana, y se decía que había una participación ciudadana, y yo lo que vi realmente son colectivos de ciertos grupos de la mexicanidad que estaban como también empujando por procesos de apropiación de ciertos espacios, ¿no? Arqueológicos. Pero los proyectos que se presentan en la revista más bien veo una diversidad mayor de actores. No sé ustedes cómo lo ven y si este fenómeno es así como lo veo yo desde el otro lado del popo, o qué está pasando. Pues cuéntenme cómo está Ahí, Puebla. yo lo ¿Qué que dice? quería comentar es que con esto que estaba narrándonos Julio César, eh, creo que lo que nos da ahí cuenta muy bien es de entender, o sea, como dices, ¿no? A los actores sociales, pero no olvidar que también nosotros somos un actor más pues en estos territorios que habitamos, ¿no? Entonces también pensar críticamente la incidencia de nuestra práctica profesional en los espacios donde trabajamos, pues es una reflexión que si no la hemos hecho, pues ya nos tardamos en hacerla, porque a final de cuentas, o sea, estos fenómenos de resignificación del patrimonio o los intereses políticos o de la comunidad, como decía Julio César, ¿no? Es que ambos bandos recurrieron a las mismas personas. Bueno, porque, o sea, tienes ahí un poder de decisión y de acción para ciertas cosas, ¿no? Entonces también darle su dimensión política a esta, o sea, al trabajo, ¿no? Arqueológico, de restauración, arquitectónico, porque podríamos pensar que se navega con una bandera de inocencia y claro que no, ¿no? O sea, para todo hay una postura política, el silencio también es una de ellas y hay que, pues pensar, ¿no? También cómo inciden estas prácticas en las dinámicas, pues no sé, de comunidades en las que a veces uno llega a hacer trabajo y luego te vas, ajá, y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué marcas deja eso que tú haces? Y por otro lado, pues viendo este panorama que nos ofrecen aquí nuestros autores que están presentes, ¿no? Desde la arqueología, lo que es todavía la vida, ¿no? En los barrios actuales del centro histórico, o este patrimonio industrial en el norte del estado que está un poco olvidado. También pensar, y la complejidad, ¿no? Que cada uno de estos presenta, quizá no, ya dejar de enfocarnos en esta línea de la temporalidad y pensar la complejidad espacial que tienen estos patrimonios, que o sea, son una diversidad, ¿no? En cada uno de estos lugares de los que escriben, ¿no? Entonces también darles esa otra dimensión, creo que nos podría mostrar mucho más la complejidad de estos patrimonios, pues sí, ¿no? Tanto los reconocidos oficialmente como los que están ahí
en riesgo de ser destruidos materialmente o de irse borrando, ¿no? En el registro de la memoria. Sí, por allá, Cristian y Adriana, adelante. Me encanta que estén ellos en la calle porque le da como un marco perfecto a lo que estamos platicando, ¿no? Como la ciudad de fondo. Estaba planeado así, los que no... No, pues es todo lo que pasa, ¿no? Estamos aquí precisamente ahorita hablando de proyectos y de acciones de gobiernos locales. Pues estamos ahorita, ¿no? Digo, nos agarró las prisas por hacer algunos temas de trabajo y bueno, estamos aquí sentados en uno de en uno de esos espacios, ¿no? Que pues han sido también cuestionados, ¿no? De qué es un Padlet, ¿no? Que también han sido cuestionados, ¿no? De qué tanto, pues bueno, qué tanto es espacio público y qué tanto ya es privatización, ¿no? Y bueno, pues, prueba de ello es que estamos aquí, ¿no? En un Padlet, aquí a media cuadra de Carolino y bueno, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no? Estamos ahorita aquí sentados en una pues, cuestiones de prisas, pero bueno. Respecto a la emergencia, a los actores y la emergencia de los actores distintos a estas posturas habituales o institucionales en temas de patrimonio, bueno, no sé, ahorita yo creo que Adriana lo puede completar un poquito mejor que yo, pero pues ya veníamos trabajando, o sea, ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, yo creo que la mayoría ya teníamos trabajando en nuestros ámbitos, desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde el voluntariado, desde el simple hecho, ¿no? De que un vecino tomara la iniciativa de buscar proyectos para la mejora de su espacio público, pues ya se venía ese antecedente, ¿no? Sí hay una coincidencia en cuando ya son más visibles los grupos, las organizaciones o los proyectos académicos pueden tener una visualización más allá del ámbito de una publicación o del ámbito escolar o académico, ¿no? Sí hay una coincidencia, eso sí, en cuanto a tiempo, pero también hay un trabajo previo, ¿no? Hay un trabajo previo. ¿Cuál es la situación que se visibiliza o cómo se hace, cómo se externa, ¿no? Este trabajo, ¿no? O sea, si es pues a partir de que hay posibilidad de que te reciban en una dependencia, de que socialices el proyecto de otra manera que tenga un alcance un poquito más amplio. En nuestro caso, pues las redes sociales también han ayudado a esa difusión, las redes sociales, la incorporación de jóvenes también en nuestro caso ha ayudado mucho, ¿no? Yo creo que por ahí va esa parte, ¿no? Y bueno, sí, convivimos con estas iniciativas independientes, autogestivas, que vinculan academia, ONGs y grupos vecinales, pues coinciden, ¿no? Que a la par están estos grandes proyectos, ¿no? Estas iniciativas o obras grandes, ¿no? Que bueno, pues ahorita ya, ¿no? Pasan 3 años de que acaba un periodo de gobierno, pasa un periodo de tiempo y pues ya se empieza a cuestionar, ¿no? Si funcionan, si están o ya no son vigentes o son muy caras y se tienen que cancelar, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Y ahorita pues el tema con algunas grandes de estas mega obras o megaproyectos, pues es que ahora qué se hace con ellos, ¿no? ¿Qué se hace con todo ese recurso público que se ocupó para ellos? Queda la deuda, queda un endeudamiento público muy fuerte que no siempre se menciona y no se tiene una noción de cuánto es, cuántos años se va a tener que pagar eso y qué se hace con esos grandes megaproyectos, ¿no? Siempre queda esa duda, ¿no? Bueno, si el equivalente de esos, de un museo, del costo de un museo, del costo de un tren turístico, del costo de la colocación de X cantidad de Padlet, no hubiera tenido una mejor repercusión si esos montos se hubieran aplicado, pues no nada más al centro histórico, sino a la periferia de las ciudades, ¿no? Siempre vamos a estar con ese tema, pero sí, pesan muchísimo las políticas públicas. En el caso de nosotros, que lo vemos en temas de espacio público, pues siempre es intervención en el primer cuadro de la ciudad. O sea, cada 3 años, cada 4 años se remodela el zócalo, se remodelan los portales, se construyen ciclovías, se vuelven a quitar, y es una constante, ¿no? Ya se volvió una constante, ¿no? Incluso también hay que decirlo, ¿no? O sea, los equipos de trabajo no cambian. Los equipos de trabajo que están en esas dependencias han tenido pocas variaciones, a pesar de los cambios de colores o de partidos de poder, han tenido pocas variaciones. Entonces, las políticas públicas ya están establecidas,
ya implican que es colocación de determinados elementos, construcción de megaproyectos, y bueno, ahí están, ¿no? Y sin embargo, llama la atención en este aspecto, pues que las ONG, los grupos vecinales, pues siguen intentando, siguen trabajando, ¿no? Sí, en realidad, bueno, los actores pues están ahí, pero a veces también no, están como invisibilizados, ¿no? Es mejor no te veo y yo me voy sobre lo que yo entiendo que debe ser la ciudad, lo que debe de ser el centro histórico. Y pues hay pocas prácticas, ¿no? De realmente cómo incluir, cómo tener una visión mucho más amplia. Y bueno, como lo comenta Cristian, hay una centralización de actuaciones que pues siempre son sobre los mismos espacios, ¿no? Entonces no hay una visión como más ambiciosa, más equitativa, y yo creo que eso es lo que daña pues tanto a los ciudadanos como a la misma ciudad, ¿no? Es una mirada como muy reducida, poco amplia, y eso es lo que también hace pues que las actuaciones pues estén presentes, pero solamente en ciertos lugares, ¿no? Entonces, por otro lado, pues también nosotros lo que hemos como concluido a lo largo del tiempo, conforme nosotros vamos avanzando en lo que es Regenera Espacio, es que pues la misma población también se debería de considerar patrimonio. A veces comentan que el centro histórico se está vaciando y que hay que llenarlo, pero en realidad no interesa quién realmente está viviendo hoy en día el centro histórico y cómo revalorizar a estas personas. Yo creo que esto también tendría que empezarse a poner sobre la mesa quién está, quién vive y qué es lo que está haciendo, porque están haciendo cosas y eso, si no lo observamos, si no lo referenciamos, seguramente se va a perder. Y pues tarde o temprano, pues todo va a ser un cascarón y realmente el contenido pues se está haciendo viejo, se está perdiendo y nadie les está preguntando, ¿no? Yo creo que eso también nosotros hemos estado pues aprendiendo de todo lo que es pues esta ciudad antigua, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que hasta hasta los mismos términos de conservación del patrimonio son excluyentes. Digo, en el caso de Puebla, en la ciudad de Puebla, tanta prioridad a intervenir en el primer cuadro de la ciudad, las mismas calles, los mismos parques, los mismos edificios, pues excluyes otra zona dentro de la misma zona de monumentos como son los barrios, excluyes también otros tipos de patrimonio que también merecen una protección, una custodia y una salvaguarda y una difusión. Y bueno, ya no hablemos, ¿no? O sea, dejas de lado el patrimonio arqueológico, dejas de lado el patrimonio prehispánico, dejas de lado el patrimonio industrial, dejas de lado otras prácticas culturales. Y lo peor es que también, pues, excluyes también otras prácticas que no entran dentro de esa visión institucionalizada académica, ¿no? También la academia contribuye a esa segregación, ¿no? En términos de conservación del patrimonio, ¿no? Y bueno, pues sí, simplemente cuando te acercas a un barrio, pues la gente te platica, pues mira, aquí está, sí, es una casa antigua, se sorprenden de saber que es más antiguo de lo que parece, se sorprenden de saber de la historia que tiene su parque, o sea, que es un parque muy antiguo, más de lo que ellos imaginaban. Dicen, bueno, pues te hablan de su carnaval, te hablan de sus fiestas religiosas, te hablan de la actividad fabril, de la actividad industrial que le dio crecimiento o auge a esas zonas, y sin embargo no lo reconocemos, ¿no? Y digo, ya no digamos del patrimonio que hay en la periferia, ¿no? Digo, ahorita me acuerdo mucho, ahorita una campaña, una iniciativa que está llevando pues, un grupo de ciudadanos por la revalorización de la zona de la Tepalcayos, ¿no? Al sur de la ciudad, ¿no? Y que ha pasado inadvertido, ¿no? Incluso hasta para los mismos académicos, ¿no? Pues eso te habla, ¿no? O sea, que incluso una ciudad con valor patrimonial, reconocida por la UNESCO y todo lo que quieras, pues también excluye otras valoraciones del patrimonio cultural, ¿eh? Que es lo peor de todo, ¿no? Hay que abrirnos, la verdad es que sí hay que abrirnos, pues digo, en nuestro caso lo decimos, ¿no? Desde la academia, desde las disciplinas y bueno, también trabajar en otros ámbitos, ¿no? Colaborar y ser más receptivos, ¿eh? La verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me gustan estas reuniones por eso, ¿no? Porque se permite un poco intercambiar estos puntos de vista entre quienes no necesariamente
hablan muy seguido, ¿no? Los arquitectos, los restauradores, con los arqueólogos, con los antropólogos, con la gente. Pero bueno. Tere, sí, adelante, por favor. Bueno, pensaba un poquito ahorita que lo estaba yo escuchando, que sí, justamente muy de la mano a lo que estaba diciendo Cristina, es que en todos estos contextos de patrimonio hay muchos actores involucrados y a veces pensamos que nosotros tenemos como la varita mágica de decidir qué es lo que se debe de respetar de este patrimonio y qué no. Y a veces pasamos por encima con esa varita sobre otros actores que consumen de cierta manera, a lo mejor no la manera que nos gusta a nosotros, el patrimonio, ¿no? Y en otras partes del mundo ese respeto por todos los actores que están involucrados funciona muy bien y aquí no. Y no solo es por las políticas públicas, creo que mi lectura de todo esto es que nos hemos peleado todo el tiempo con estas políticas públicas de querer proteger el patrimonio por encima de, cuando en realidad lo que deberíamos de estar peleando es por las políticas educativas. O sea, la gente no puede proteger el patrimonio si no lo conoce, ¿no? Eso es lo básico. Y si tú haces que la gente empiece a conocer el patrimonio y lo conozca, entonces va a ir respetando. Pero si queremos a fuerza imponerte lo que nosotros desde nuestra perspectiva académica y de formación pensamos que es lo valioso, pues pasamos por encima de los valores de otras gentes que también tienen sus propios valores. Y a veces son valores económicos, pero también son respetables y a veces son formas de vida y a lo mejor son formas de diversión que también son respetables, ¿no? Y que de cierta manera consumen en el patrimonio y no necesariamente tiene que coincidir con nuestro punto de vista. Entonces yo creo que hay que dejar de establecer una hegemonía sobre el patrimonio porque nos creemos los que sabemos cómo protegerlos, ¿no? Pues en realidad hay muchas maneras de protegerlos y todas son valiosas y todos los actores cuentan. Esa es mi aportación. Sí, Julio. A mí me llamó la atención lo que comentabas hace unos segundos en torno a la erosión de los eventos patrimoniales, por así llamarlos, como una superexposición de lo que Puebla tenía como patrimonio durante el mandato de Moreno Valle, mucho al proyecto de gobierno de Miguel Alemán cuando se hace el proyecto de Tajín y cuando se empiezan a poner a los bienes patrimoniales de Veracruz como ese pasado glorioso y como el generador de recursos económicos para suplir ya la decadencia de los bienes monetarios, que era el petróleo que venía a la baja. Entonces empieza Miguel Alemán con ese megaproyecto, que además era su estado, con fines políticos y con fines muy semejante a lo que vemos de Moreno Valle. Lo que tenemos que es que quizá hay un equivalente en las políticas estatales de dos tiempos distintos, pero que van con un mismo fin. Recordemos que con Miguel Alemán tenemos la transición económica y también la apertura de OSA para ser la concesionaria de Cumbre Tajín, ese megaproyecto y que generó una derrama económica importante, pero que también excluía bienes patrimoniales. Ellos absorbían lo que era la imagen, pero el patrimonio intangible y las comunidades aledañas eran excluidas, porque no era bonito para el turista ver las comunidades con falta de estructura, con la falta de respeto a sus bienes. ¡Ay! ¿Quién le cortó a
Ujú. Desde, ¿cómo se llama el Palacio de Gobierno de Puebla? ¿Casa qué? Casa Azul, Casa Talavera, ¿cómo se llama? O donde vive este hombre, bueno, ahora, ¿no? De gobierno, ¿cómo se llama? ¿No tiene un nombre? Puebla, Casaguayo. no sé. Ahí, bueno, desde el CISEN de la Casa de Gobierno del Estado, ya cortaron a Julio César. Sí, Cris, ¿querías comentar alguna cosa? Yo creo que un poco en la línea de lo que estaba diciendo Julio César, creo que se inserta esto que tú has estudiado bastante bien respecto a Cholula, ¿no? Como este asunto de, pues, esta política de inversión en el patrimonio, que también yo lo conecto de nuevo con lo que hacen Cristian, pues, Cristian, y Adriana sobre como la inversión en ciertas áreas, ¿no? Y Cholula, pues, al menos pareciera que no ha dejado de ser un foco de, pues sí, de especulación, ¿no? Sobre ese territorio. Pero bueno, no sé si quieres comentar eso o regresamos con Julio, no sé, tú dime. Bueno, si me permiten Sí, terminar la idea y les pido una disculpa, claro, pero la conexión en la sierra está muy mal desde hace unos días. no te preocupes, no te preocupes. Este, Nos quedamos Bueno, en, lo que iba yo en lo de diciendo Miguel era Alemán. bueno, la cuestión de Miguel Alemán y la concesión de Ocesa para Cumbre Tajín era algo excluyente de los patrimonios. Es decir, solamente se utilizaba el patrimonio edificado como la imagen clave de ese festival que dejaba una gran derrama económica, y ustedes lo recordarán porque pasaba en todas las publicidades a nivel nacional e internacional, pero lo que se buscaba era captar al turista en puntos específicos y excluir a los patrimonios intangibles porque no era muy vistoso para el turismo, que vieran cómo se faltaba a los derechos fundamentales de las comunidades originarias aledañas a Tajín. Después tenemos algo muy semejante con el proceso de los proyectos de pueblos mágicos con Vicente Fox. Quizá sería ese intermedio a lo que podemos ver con la patrimonialización de Puebla durante el gobierno de Moreno Valle, donde se dan los impulsos a la creación de pueblos mágicos, a la creación de infraestructura, pero si bien sí con cierto punto de interés político o gubernamental. Muy semejante a lo que tenemos ahora con Luis Miguel Barbosa. El pueblo mágico de Tetela de Ocampo tiene que ver con el discurso que lleva la línea política de la cual emerge Luis Miguel, que es el pueblo bueno, que es las comunidades sabias, que es el patrimonio de los que menos tienen. Y ahí Tetela de Ocampo logra conjugar todo eso, porque justamente todo el bagaje histórico de Tetela de Ocampo como ciudad heroica y ciudad patrimonio tiene que ver con ello. Ahora bien, ¿qué ha pasado también con los que nos dedicamos a estudiar los bienes patrimoniales en cualesquiera de sus expresiones? Es que muchas veces no tomamos en cuenta la vinculación con la comunidad, y eso también quizá tiene que ver con parte de las corrientes teóricas de las cuales hemos sido formados y de las que nuestras escuelas de donde egresamos nos forman. Porque, por ejemplo, en el caso en el artículo que menciono y que les comparto en ARC, tenemos que desde 1920 en la Unión Soviética ya se hablaba de un patrimonio incluyente y social, siendo que en México apenas se pone en boga en estos últimos años. Ahora tenemos ya bien un patrimonio industrial que allá ya se empezaba a trabajar como de interés y de identidad, y en nuestro territorio no. Y es que justamente la cuestión del patrimonio en México primero tiene que ver con ese pasado glorioso de esas culturas que dieron forma a nuestro país y que ha sido parte también del proceso de gobierno y del discurso gubernamental que viene desde el porfiriato. Tanto se le critica al porfiriato en este sexenio de gobierno, y es exactamente lo mismo, solamente que son de diferentes puntos de vista. Entonces lo que tenemos ahora es un reto para que el patrimonio tenga un interés social. Si la sociedad nos interesa por el patrimonio, todos los que nos dedicamos a esto estamos perdidos, por así decirlo, porque no se va a valorar y vamos a tener los problemas que tenemos actualmente. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Sí, pues yo creo que
que es cierto esto que dices, yo lo comparto, pues, ¿no? Esta idea de que todas las acciones sobre el patrimonio son políticas, pues lo hemos dicho en algunos otros espacios, el patrimonio mismo pues surge como una herramienta de identidad en México, por supuesto que es lo más cercano, pero en general en el mundo, pues es una herramienta de propaganda política, pues, ¿no? Para construcción de identidad frente o en el marco de la construcción de los estados-nación, ¿no? Pero bueno, para no regresar como a esa parte, digamos, que tan general, me gusta esto que haces al marcar que en Puebla en específico, un poco que es lo que nos tiene acá, las políticas públicas respecto al patrimonio, es decir, gubernamentales, van en este mismo sentido, ¿no? O sea, se mantienen, o más bien pareciera que hay un cambio, si tú sí lo ves, o si lo ven ustedes, un cambio en la política pública frente al patrimonio con esta nueva administración. No lo sé, al menos hasta en mi percepción, al menos yo veo, o sea, es decir, hay menos visibilidad, ¿no? Pero justo lo decía bien Julio, pero había un proyecto político de Moreno Valle por la presidencia, decían algunos, ¿no? O lo que fuera el capital político que pudiera sacar. Y que a lo mejor en este inicio del gobierno de Barbosa, pues no es tan claro, a lo mejor tal vez él mismo no es un personaje candidateable y entonces a lo mejor son otros sus intereses, no sé, estoy especulando respecto a lo que yo veo a la distancia, pues, ¿no? Pero ustedes que están ahí en Puebla y que viven los contextos tanto arqueológicos, monumentos históricos, las ciudades, sobre la comunidad, en el paisaje, pueden ver como hacia dónde está yendo esta política pública sobre el patrimonio en sus contextos. No sé, quizás podamos un poco darle este giro muy político. A mí me gusta porque yo sé que Puebla es un entorno, es un estado eh, en términos políticos muy importante, pues, o sea, han surgido personajes con mucho poder y que tienen que ver con que subyacen en el estado organizaciones fuertes, ¿no? Y con presencia regional hasta la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Están, pues Antorcha Campesina como uno de los ejemplos, pero al menos a mí me llegan las referencias de muchos, muchos más, y cómo juegan, qué papel juegan en el patrimonio, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo ven? Sí, César. Mira, yo sí veo que hay un interés por el patrimonio cultural en la actual administración gubernamental, pero un patrimonio que convenga a la imagen del discurso político que tiene. Es decir, nuevamente vemos ese juego. Por ello también podemos ver esa propaganda de Puebla, el patrimonio de México, que busca tener elementos de las regiones. Quizá ahora veamos algo distinto, una transformación, justamente porque vemos políticas culturales también hechas al vapor en los gobiernos estatales. Pero hay un par de programas que me llaman la atención justamente por la cuestión de este nuevo lema que ahora se llama Revive Puebla, algo así. Y estaba yo analizando hace unos días cómo esto se vincula con el patrimonio y tiene que ver también de que están buscando elementos muy peculiares que sean distintos a lo que se tomaban en cuenta en pueblos mágicos. Entonces yo creo que sí hay una nueva visualización del patrimonio como parte fundamental dentro de este nuevo sector gubernamental, pero más bien como yéndose hacia un discurso que no sea equivalente al programa de pueblos mágicos, algunas veces atacado, pero también algunas veces elogiado. Entonces, ahí yo creo que todavía tendríamos que esperar un par de mesecitos más para ver cómo fragua esta nueva idea del proyecto cultural del gobierno de Luis Miguel Barbosa, para poder identificar qué tanto va a afectar, pero yo creo que ahí por ahí va. Sí, Adriana, Cristian. Bueno, digo, la verdad es que en términos hablando de la ciudad de Puebla,
el patrimonio siempre ha sido una cuestión política, la verdad, yo creo, digo, hablando del centro histórico de Puebla, siempre ha pesado esa cuestión política, ¿no? Incluso, pues sí, digo, choca mucho con lo que es nuestra formación académica, lo tengo que reconocer, pero pues hay que ser críticos, ¿no? O sea, la misma búsqueda de la categoría de zona de monumentos, después la de la inscripción en la lista de patrimonio cultural, había también una cuestión política, ¿no? De la mano, ¿no? Y bueno, eso también implicó desde 77, 87, pues algunos desplazamientos, ¿no? De algunas actividades, de algunos usos, pues que no eran compatibles con la búsqueda de esa categoría, ¿no? Que a final de cuentas, pues la búsqueda de la categoría, pues era también un fin turístico. Sale un fin turístico, económico y rentable para determinados grupos, ¿no? No es que antes no se tuviera, ya se tenía desde antes, ¿no? O sea, hay una permanencia de ciertos intereses, de ciertos grupos, de ciertos actores que tienen presencia o control en ciertos ámbitos, pero sí ha sido más evidente, ¿no? O sea, y parece que cada vez que hay una modificación en un término de patrimonio cultural material, patrimonio cultural mixto, paisaje histórico, paisaje cultural, pues parece que hay una adaptabilidad, ¿no? De las políticas públicas, ¿no? Pero es a partir de estos intereses, ¿no? Y creo que la prueba más palpable de ello, del fin político, de la utilidad política que tiene el patrimonio, pues aquí es el Zócalo. O sea, el Zócalo es un elemento así indispensable para un grupo político de señalar su presencia en una centralidad, ¿no? No sé, Adriana. Sí, bueno, nosotros, bueno, todos los que vivimos en Puebla, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? De qué pasó. El año pasado se anunció un proyecto aquí en el Zócalo desde la SEDATU, pero bueno, aquí hubo una serie de choques entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, y por lo tanto el gobierno federal también estaba incluido. Un proyecto desde la SEDATU, un proyecto proyectado desde SEDATU, o sea, no se socializó. Y bueno, viniendo de otra parte, pues seguramente no iba a registrar del todo pues las necesidades, y bueno, fue un proyecto pues que no se llevó a cabo, ¿no? Solo se hicieron algunas acciones parciales, pero yo creo que el manejo pues de este proyecto pues nos muestra que no había una vinculación real, pero ni siquiera gobierno federal con estatal, ¿no? Entonces, yo creo que esta pues es una muestra de cómo se actúa en ocasiones, y que pues siempre el ciudadano está fuera, ¿no? Yo creo que ese es como el más claro ejemplo, lo más palpable que tenemos hoy en día a nivel proyecto espacio público, y sobre el principal espacio que es el Zócalo. Entonces, yo creo que esta parte, pues es una muestra de lo que está pasando también, es una realidad, ¿no? Cómo se proyectan, cómo se ejecutan, y pues no concuerdan con lo que pues, la población local realmente requiere, ¿no? O ya incluso la población, pues alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que cuando hicimos un proyecto en un barrio, en el refugio, un proyecto de mejoramiento de imagen urbana con los vecinos, y que sí hubo colaboración con el gobierno municipal entonces, pues la gente decía, ¿no? Ay, nos van a pintar nuestras casas como las pintan en el centro, ¿no? Digo, es que ustedes son el centro, así de simple, o sea, ustedes, o sea, son el centro de la ciudad, son la parte fundacional de la ciudad, a lo mejor no la de la leyenda, la de la historia del trazo de Los Ángeles con esa precisión, pero son parte del origen de la ciudad. ¿Por qué no se consideran así, no? Como parte, ¿no? No, pues es que el centro es allá, ¿no? Donde siempre intervienen, donde siempre pintan, donde siempre dejan bonito, ¿no? Pues no, pues es que ustedes también lo son, ¿no? Ustedes también son el origen de la ciudad, ¿no? O sea, imagínate, hasta la misma gente yo creo que ya como que dice, bueno, pues es el centro, ¿no? El centro del centro del centro del centro, ¿no? Siendo más específicos, ¿no? Y bueno, pues eso lleva a que pues cada periodo se vaya a intervenir el Zócalo, ¿no? Siempre sea el botín, la cereza del pastel, quién interviene en Zócalo y qué le cambia en relación al periodo de gobierno anterior, ¿no? Y de nuevo lo mismo, genera esas formas de exclusión desde el mismo patrimonio, ¿no? Dejas de lado a los barrios, dejas de lado el patrimonio de la periferia,
y dejas otro tipo de patrimonios fuera que ni siquiera se va a tomar en cuenta. Así de simple. Sí, 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 totalmente cierto. Cris, Bueno, yo estaba pensando que también, o sea, evidentemente, creo que ha resaltado ahorita en varias intervenciones esta cuestión de ese uso político del patrimonio y pues claro, ¿no? Es una selección, ¿no? Y es una selección en la que no participamos todos, ¿no? O sea, participan ciertas personas, ciertos intereses para hacer estas definiciones, ¿no? De lo que es un patrimonio. Pero bueno, no es un concepto que se use unilateralmente, ¿no? O sea, se puede usar desde muchos otros lugares. No sé, pensando en lo que hay en el curso que coincidimos, ¿no? Y en estos otros patrimonios que se crean a partir de otros lugares. También cómo esa figura del patrimonio cultural puede ser utilizada y apropiada por diferentes sectores de la población para articular otro tipo de demandas, ¿no? Que pueden ser desde infraestructura necesaria para cubrir pues, las necesidades básicas de un espacio marginado o para reivindicar ciertos derechos sobre espacios específicos, lugares que tienen pues diferentes significados, ¿no? O sea, pienso en significados religiosos, comerciales, tradicionales, y que se ven en este tránsito hacia el comercial gentrificador, ¿no? Y cómo se va, bueno, es este fenómeno del que nos hablaban Cristian y Adriana, ¿no? Privatizando a discreción el espacio público y luego, bueno, qué tanto se puede ahí utilizar libremente como antes, o qué tanto estas acciones de protección, pues más bien es estar enfatizando la exclusión, ¿no? La exclusión de algunos para el uso privilegiado de otros. O también pienso, no sé, en el caso del Cerro Zapoteca, sobre el que escribe Tere y que rescata toda este montón de historias alrededor de, o sea, que van más allá, ¿no? De lo que hay en el subsuelo del cerro, de los materiales que ella ha estudiado, los materiales arqueológicos. Pero bueno, ese montón de otros usos que tiene ese espacio y alrededor del cual, desde otros frentes también, hay una defensa por el lugar, ¿no? ¿Por qué? Por esta amenaza del crecimiento inmobiliario voraz. Y entonces, ¿cómo el patrimonio puede ser una de tantas vías, como, no sé, en el caso del Cerro Zapotecas o de Amalucan, la cuestión ambiental, para articular, ¿no? Estas movilizaciones que vienen de la sociedad civil, lo cual también es interesante, ¿no? Porque se empiezan ya a escuchar esas otras voces que quizá en otra época pues fácilmente eran apagadas, ¿no? En ese sentido creo que por lo menos sí estamos ya prefigurando, vislumbrando este cambio, ¿no? O sea, ya hay espacios para darle voz a integrar, ¿no? A un sector más amplio de la sociedad, si no en la toma de decisiones, pues por lo menos en poner sobre la mesa, ¿no? Los diferentes intereses y necesidades que hay. y yo quería preguntarles a quienes son arqueólogos en Puebla, ¿no? Si ha habido algún cambio, ¿no? O sea, lo planteábamos al principio de la transmisión y creo que también por fuera de la grabación, que se me antojaba mucho armar esta conversación con como una especie de diagnóstico, un estado de la cuestión, pero como pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Un poco en la perspectiva de qué va a pasar con con estos años. Ya viene la Omicron o no sé qué variante es, ¿no? Entonces, no sé si tengamos que volver a encerrarnos o qué va a pasar, pero en términos arqueológicos, ¿no? Yo les voy a ser muy sinceros, no habría por qué no decirlo, pero también recientemente
Puebla, un poco como el contexto arqueológico y todo de los monumentos, la reconstrucción en sí, pues todo lo que gira alrededor del centro de Puebla, se vio envuelto como en varios escándalos, ¿no? O sea, hubo varios momentos un poco álgidos respecto a la administración o la gestión o el papel que tiene el INAH pues en la conservación del patrimonio en Puebla, el centro de INAH Puebla, pues. Y no es el afán como de señalar un caso en específico ni a nadie en específico, porque creo que nos puede funcionar más bien tratar de entender si hay un fenómeno social, político, económico en el Estado que está provocando estas cosas, o sea, que está provocando estas convulsiones. En tiempos de la restauración, de la reconstrucción, más bien de los inmuebles del sismo, hubo cambios de delegados, hubo varios como procesos, ¿no? Que uno imaginaría que denotan pues no sé, una serie de desencuentros o de políticas encontradas respecto a la conservación del patrimonio en Puebla. Y es que, insisto, yo me gustaba mucho y quería platicar con ustedes de esto porque Puebla está siempre como en el ojo del huracán respecto a muchas cosas y no siempre respecto a lo que sí se debe hacer, sino más bien todos esos casos que de lo que no se hizo bien, pues, ¿no? Desde el fuerte de Loreto hasta Cholula, pasando por los problemas de la reconstrucción y no decir el crecimiento urbano de la ciudad, etcétera. Como en el marco de todo esto, del trabajo de la arqueología en Puebla, ¿cómo está? ¿Funciona? ¿Sigue trabajando? ¿Ha habido alguna, no sé, alguna circunstancia específica que haya cambiado en este contexto de cosas? ¿No? ¿Quién se anima? Cris, Tere, por ahí. Yo la verdad no me atrevería a opinar sobre eso porque no estoy muy involucrada en esos temas. Y pensaba un poco también esto que decías, que escribías, Cris, respecto al cierre de la escuela, ¿no? O sea, no sé si también eso es parte del mismo contexto de cosas, pues, ¿no? Del cierre de la carrera de arqueología en la Universidad de las Américas. A lo mejor no lo hemos pensado con suficiente tiempo, pero me provocaba que quizás hay coincidencias, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor coincidió en tiempo, pero no, yo creo que ahí eran broncas diferentes. Igual, ¿no? O sea, yo estando pues fuera de Centro INA Puebla, sí, tampoco, o sea, no es como que tenga mucha idea de los problemas intestinos. Pensaba si a nivel nacional se asume que se planea un adelgazamiento del INAH en términos justamente para poder tener un contrapeso menor a los proyectos de infraestructura o de equipamiento que trae el gobierno federal. En los estados, y específicamente en Puebla, no pasa también, no sé, un poco, ni siquiera necesito que lo contestes, es un poco como si lo podemos pensar por ahí. Sí pasa también que estos adelgazamientos de los centros regionales en los estados tienen o es una consecuencia de allanar el camino a los grandes proyectos basados en el turismo en sitios como tan, ¿no? En estados tan importantes y tan ricos en términos de patrimonio como Puebla, ¿no? No sé, yo quizás por ahí como dejaría esto, si quieren, como nada más ahí en la mesa para poderlo ir como reflexionando quizás con el tiempo o conforme vayan pasando los años, ¿no? Pero bueno, mientras quizás podríamos a lo mejor cerrar, ¿no? Ir generando algunos comentarios eh, de cierre, de conclusión, de reflexión final sobre, insisto, sobre el estado de la cuestión del patrimonio en Puebla, que es un poco lo que tratábamos de reflejar en el número de la revista, y la intención de hacer especiales de ARC es ese, o sea, como eh, tratar de analizar estas problemáticas desde un contexto político estatal, pues, ¿no? Porque al parecer, al menos esa es mi hipótesis, hay un hilo conductor, o sea, hay un hilo de política estatal que conecta estas problemáticas o estos planteamientos, o estas investigaciones que se vierten en este caso, en este número sobre Puebla y que
y que en conjunto quizás podemos desentrañar, ¿no? Insisto, quizás es un trabajo que va a tener que construirse, pero en ese sentido, no sé, o en algo que quieran comentar como cierre, podríamos ir, pues sí, concluyendo, cerrando, reflexionando juntos en hacia dónde vamos o algo que deseen, no sé. ¿Quién se anima? Bueno, yo hice en este último que mencionas, digo, a falta de tener ahorita aquí en la mesa, ¿no? A colegas del centro INA que a lo mejor nos podrían dar otro panorama, ¿no? Y su versión de los hechos de, bueno, cómo está funcionando, ¿no? El instituto. Pero lo que me parece interesante en este número es la cantidad de propuestas que no vienen desde ahí, ¿no? Entonces, y también el papel de la universidad, ¿no? Entrándole a estos temas de patrimonio desde diferentes disciplinas. Entonces, quizá eso es un punto muy positivo que yo veo, así como de para dónde vamos, y es que se involucre cada vez más, ¿no? La universidad y estos espacios tanto de formación y algo que mencionó Cristian muy al inicio y que dije, eso está súper chido, darnos cuenta de que es bueno trabajar con las comunidades, ¿no? Es bueno involucrarse con esa sociedad de la cual pues formamos parte, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que se nos olvida y está uno muy clavado, trabajando en el cubículo o en el aula, en el aula virtual en estos casos, pero entonces creo que eso es importante, ¿no? O sea, esta apertura y este interés, por ahí ya lo hemos comentado en otros espacios, ¿no? Parece que el patrimonio está de moda, pues qué padre, ¿no? Porque también se está, por un lado, quitando del pedestal ese tema para poder discutirse desde todas las aristas que lo conforman y en las cuales pues, tiene consecuencias, tiene efectos, y creo que eso enriquece siempre la perspectiva para poder trazar otras alternativas, ¿no? Pues, tanto de trabajo, de estudio, y de relacionarnos con el entorno inmediato donde habitamos. Muy bien, por ahí no sé si Julio César, Cristian, Adriana, Tere, quieren comentar algo. Por aquí nos estuvo acompañando Irene también, si quieren saludar. Sí, Cristian. Hola, es que ahora ya nos cambiamos al celular porque se apagó la alarma. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues sí, a fin de cuentas, pues yo creo que es más bien ver hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos y qué otro tipo de actividades o iniciativas se pueden generar, ¿no? Desde otros ámbitos, ¿no? Sí, tenemos presente que hay leyes, que hay reglamentos, que hay normas, que hay instituciones, lo tenemos claro. Digo, de entrada los que somos académicos, pues estamos en una institución, ¿no? Y sabemos también las condiciones y las reglas y las formas de trabajo, ¿no? Pero yo creo que más bien es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, y qué posibilidades o posibilidades de colaboración o de trabajo conjunto podemos hacer, ¿no? Pues desde lo que esté en nuestro alcance, pensar a futuro, en objetivos a corto, mediano, largo plazo, las posibilidades de vinculación que hay, pues entre investigadores, entre sociedad civil, entre grupos de voluntarios, mesas de vecinos, grupos parroquiales incluso, ¿no? En el caso de la conservación del patrimonio religioso, ¿no? O sea, creo que es ver esas posibilidades que hay y que, bueno, a lo mejor desde la academia, pues las podemos vincular, ¿no? Con proyectos o iniciativas de investigación, ¿no? Esa es una posibilidad que tenemos, ¿no? La otra es también, pues, cómo involucrar a esto, ¿no? O sea, pareciera que, pues no, la verdad es que no siempre las iniciativas de conservación del patrimonio no siempre vienen desde la academia, ¿no? O sea, vienen incluso desde los mismos grupos de vecinos, ¿no? Desde alguien que está preocupado por lo que sucede en su barrio, en su colonia, ¿no? Y de momento dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Meto un oficio, pues a lo mejor me van a responder, ¿no?
pero a lo mejor encuentra esa posibilidad en otros grupos, ¿no? En otros grupos de voluntarios o de asociaciones que a lo mejor se puede generar esa dinámica, ¿no? Creo que también es el tema de no ver, digo, nosotros, Adriana y servidor, somos arquitectos y pues nuestra formación nos hace ver el patrimonio todo desde lo edificado, ¿no? Desde el punto de vista del arquitecto, que el arquitecto es el único especialista que puede intervenir en un edificio antiguo, ¿no? O sea, no, creo que también ahí esa valoración está también, pues en cómo involucrarse o trabajar, ¿no? Con los vecinos, con las comunidades, cómo socializar la información también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hablar de patrimonio, pues hasta las mismas instancias internacionales se están transformando, ¿no? Ahora ya el concepto se ha transformado y bueno, ha llegado al patrimonio cultural material e inmaterial. Yo creo que ellos también se están dando cuenta que no solamente hay una visión, sino que hay que irnos transformando y bueno, actuando desde mi posición. Si yo estoy en una posición gubernamental, bueno, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy desde la universidad, pues igual, ¿cuál es esa posición? Yo cómo veo el patrimonio, pero ¿cómo puedo contribuir desde ese lugar en el que estoy, ¿no? Si yo estoy viviendo en centro histórico, igual no voy a esperar a que vengan a solucionarme los problemas, sino yo también debo ser más proactivo, ¿no? Y yo creo que eso, si viéramos todos desde esa visión, creo que estaríamos pasando a otra situación. Entonces, no todo el gobierno nos lo va a hacer, sino hay que tomar una posición como más activa y yo creo que a partir de esto, pues se empezaría pues a hacer algunas iniciativas como más interesantes, más incluyentes y yo creo que pues va a ser un proceso muy largo, pero creo que ya pues está dando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como mi reflexión. Sí, pues a fin de cuentas, pues sobre todo también esa apertura, ¿no? Y esa sensibilidad, algo que luego olvidamos en la formación es la sensibilidad, ¿no? Y bueno, eso nos va a ayudar mucho, la verdad, ¿no? Esa apertura, esa sensibilidad, ese reconocimiento del otro a partir del patrimonio es indispensable, la verdad. Ahí sí la academia, los profesores tenemos que trabajar mucho, pero se puede. Yo creo que se puede, todavía se puede y es necesario. Y bueno, ojalá que esta situación en la que estamos en la pandemia, pues también nos invite a sensibilizarnos más en esos temas, ¿no? O sea, hasta quien extrañamos es parte de, ¿sale? Es parte de esa valoración del patrimonio. Muy bien, pues por aquí levanto la mano Julio, luego Irene, y no sé si Tere quiere decir algo al final también. Pues yo creo que el punto que se estaba tocando los compañeros hace unos segundos es importante. Debemos trabajar más en la vinculación con las comunidades y acercarnos a esos grupos que están buscando o salvaguardar o difundir sus bienes patrimoniales, pero también creo que debemos de empezar a ser más incluyentes dentro de esas difusiones. Es decir, luego también nosotros en el trabajo de vinculación con la comunidad nos olvidamos de las comunidades originarias y luego también solemos ser muy técnicos en la forma de difundir. Creo que ahí hace falta trabajar más en los materiales y en la forma más pedagógica y digamos, más digerible para llegar a un verdadero lenguaje de divulgación hacia las comunidades. Hablarles en un lenguaje que ellos puedan entender, porque con ello ellos van a poder entrar en este juego de la protección del patrimonio cultural. Creo que se debe de reforzar este trabajo de vinculación con la comunidad desde la universidad. Yo creo que ahí la universidad es un papel muy importante. Si la universidad hace trabajos de vinculación vinculados al patrimonio cultural, tengan por seguro que las cosas van a cambiar, porque a las universidades, en las comunidades y en los municipios aún se les sigue respetando, incluso mucho más veces que el INAH. Y eso se los hablo por experiencia propia. En muchos contextos que a mí me ha tocado estar, he visto que respetan más a la institución universitaria que al propio INAH, porque el INAH
tiene ciertos elementos ahí que flaquean, porque hay ciertos elementos que son por puestos de confianza y hay como para lo que preguntaban hace rato sobre el INA Puebla y en los INAs a nivel nacional, en los centros INAs, hay puestos de confianza que generan conflictos dentro de los institutos, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que una forma para trabajar el patrimonio con la sociedad es la vinculación, indiscutiblemente, vincularnos más para que los resultados cambien. Y principalmente ahora que fue la cumbre de centros históricos en 2019 que convocó la UNESCO, el INA y el gobierno de la Ciudad de México, que fue en San Ildefonso, el director de la UNESCO México hablaba mucho y en los resultados de los 9 puntos de acuerdo decía que el patrimonio debe ser social, si no, de nada sirve. Entonces, ahí creo que vale la pena reflexionar el patrimonio social y su vinculación con la comunidad para un futuro cercano. Gracias. Sí, por acá otra mano, Irene, a ver, no hemos visto si te podemos escuchar, pero esperemos que sí. A ver si la conexión es más o menos estable. Ay, perdón. Yo soy quien tiene que apagar el micrófono. Creo que no te escuchamos, Irene. Ya, si quieres, mientras... ¿Ya me escuchan? Ah, oh, sí. Ok. Ahora sí, ¿Sí? ok. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Pues tardes. agradezco la invitación a Julio César que me invitó. Mi nombre es Irene Galindo, soy abogada de aquí de Teciutlán. Y pues bueno, es muy interesante primero felicitarlos por la participación que tienen todos y cada uno de ustedes en estos temas de la arqueología, los monumentos y demás. Yo he estado aprendiendo mucho a raíz de que pues tengo de amigo a mi estimado amigo Julio César y pues ahora vamos prestando un poco más de atención, ¿no? También además pues la gente busca, en el caso de los centros históricos, que les autoricen sus permisos, a colocar su publicidad, por ejemplo, a cuidar su fachada, etcétera. Y entonces son la tramitología o gestiones que se tienen que hacer en las dependencias gubernamentales o en los ayuntamientos. Y es como uno se va enterando lo que es este tema de la arqueología y demás. Sí me parece muy interesante el hecho de que se estén preguntando ustedes y sobre todo trabajando en el tema de la recuperación de espacios y del cuidado, por ejemplo, pues yo lo veo de edificios que podemos decir que pues son antiguos y nosotros conocemos y decimos pues es una casa antigua y pues yo creo que ya está muy antigua, ya deberían de tirarla y poner una nueva, ¿no? Es el ciudadano común, vaya. Y efectivamente, porque hace un rato comentaban si es que, pues el hecho de que ustedes comenten estos temas, si la gente lo va a entender o si nosotros de alguna manera vamos a entenderlo y dices, pues yo veo una casa que ya está antigua o que ya está vieja y hay que tirarla y hay que poner una nueva, ¿no? Sin embargo, pues vamos aprendiendo lo que es el patrimonio de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de lo que nos rodea y la importancia de rescatarlo, sobre todo el valor que tiene este patrimonio, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante e importante la valiosa participación que tienen ustedes en estos trabajos. Y bueno, si en algo puedo yo ayudar desde el punto de vista social, como lo comentaba también Julio, pues bueno, yo pertenezco al Club Rotario de Teciutlán y pues bueno, también a veces realizamos algunas actividades que tienen que ver con estas áreas. Y bueno, felicitarlos y aquí estoy siguiendo aprendiendo, ¿no? Saludos a todos. Muchas gracias, Irene, por acompañarnos en la sesión. Ha sido muy interesante que estuvieras acá un poco acompañando, ¿no? Como interesada, digamos, ¿no? En estos temas, pero que quizás no como formalmente, a lo mejor, autora del número y esto, pero que justo tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Este vínculo con la gente que está interesada y cómo podemos construir estos
estas relaciones o renovar las que ya existen y revitalizarlas. Pues sí, Tere, pues te toca cerrar con broche de oro. Pues no sé si con broche de oro, pero creo que sí, en términos generales, al final todos coincidimos que hay que acercarnos a la gente, ¿no? Creo que esa desde la perspectiva que tengamos y la visión que tengamos, finalmente el hacer que la gente conozca sobre el patrimonio es la única manera en que lo vamos a salvar. A mí, tengo 2 hijas chiquitas, bueno, una ya no es tan chiquita, pero desde chiquitas las he metido a los museos y a los sitios y van conmigo a todos lados. Y algunas mamás del colegio me dicen, es que, ¿cómo es que las llevas al museo? Se aburren los niños en los museos. Mis hijas nunca se han aburrido. O sea, hasta me dicen, vamos. Y es que de ahí parte el gusto por el patrimonio, desde que son chiquitos. Entonces, a lo mejor hay que acercarnos no solo a las comunidades, sino desde los niños chiquitos. Hay que irlos formando, porque estas generaciones puede ser que sean las que salven el patrimonio. A lo mejor los que ya estamos medio ruquitos ya no podremos hacer demasiado, pero los niños, creo que ellos son los que van a salvar el asunto. Eso es lo que pienso, ¿no? Que hay que acercarnos más a los niños para que sean ellos los que les dejemos que en ellos una semilla que germine, ¿no? Para más adelante. Eso es lo que creo. Muy bien, muchísimas gracias, Tere, y a todos y todas. Yo quiero leer aquí un par de comentarios que llegaron, sobre todo el de Juan Carlos Campos Varela, que es autor del número y que yo no sé por qué no te subiste al panel, mi querido Juan Carlos. ¿Qué andas haciendo que no, que no te vimos aquí? Y nos dice, saludos cordiales, gracias por considerar mi aportación al especial. Complejo y polémico, el mosaico histórico-cultural poblano. Sí, efectivamente. Y bueno, pues gracias también, Juan Carlos, por escribir en este número. Por aquí también Víctor Manuel Izquierdo Reyes está comentando que se ataca el patrimonio y no hay marchas para defenderlo, dice, y el gobierno federal es complaciente en ese sentido. Bueno, y un poco que pensando en el caso particular de Puebla, decíamos, pues bueno, mejor con calma vamos después, ojalá haya más espacios para plantear con más detalle esto que quedó por ahí en el aire de las políticas públicas estatales frente al patrimonio y sus diferentes aristas. Yo no sé, Cris, si quieras comentar algo más por ahí como para cerrar. Yo no solo después despediría la sesión y el congreso y el año y todo. No, pues que qué gusto que finalmente lo logramos. De verdad, muchas gracias a todos los que respondieron positivamente a esta convocatoria, porque miren, ¿no? O sea, salió, aunque tarde, pero salió un número bien bonito en el que tenemos un mosaico, ¿no? De el patrimonio cultural en Puebla, con todo y estos avatares de los fenómenos geológicos que lo pueden amenazar, pero también, ¿no? De pues este termómetro de cómo andan las políticas públicas en el estado, cómo van cambiando, y también, pues la verdad, qué gusto, por lo menos aquí con los que estamos conectados en el Zoom, este comentario que nos hacía Irene, ¿no? O sea, saber que ya por lo menos a alguien que no es necesariamente de este gremio dedicado directamente a hacer esas intervenciones en el patrimonio, pero que son estas áreas súper importantes en las que generalmente nosotros no tenemos nada de formación y no sabemos cómo funcionan las cosas, y eso es muy necesario, ¿no? O sea, tejer estos lazos con otros especialistas, ¿no? Y con esos especialistas, pues en materias legales, pues es así algo que nos surge, ¿no? O sea, entonces es un trabajo colaborativo el que hace falta, ¿no? Porque efectivamente uno no es todólogo, entonces qué bueno que pues volteen a ver, ¿no? Lo que hacemos, esa es la intención, ¿no? Y hacerlo de esta manera, pues lo más amena, ¿no? Y accesible posible para diferentes tipos de públicos, que también es otra cuestión en la que creo nos falta mucho trabajar, ¿no?
en desarrollar esas habilidades para traducir nuestro trabajo a otro tipo de lenguajes, no con este fin de que vamos a enseñarles cómo hacer las cosas, ni mucho menos, sino reconocer que es un paquete bien grande y bien distinto el poder compartir nuestros conocimientos de una manera efectiva y divertida, ¿no? Y afectiva también, porque sí, yo creo que una cosa, o sea, leer un informe técnico de materiales arqueológicos es de las cosas más aburridas del mundo. Entonces, ¿de qué manera eso puede significar algo, ¿no? Para alguien más que no sean arqueólogos o arqueólogas. Entonces, ya ahí, por ahí en los paneles de Sin Gafetes pueden checar las sesiones que hubo sobre la divulgación significativa y todas estas formas de trabajo, pues de que de verdad van a marcar esa diferencia para el camino futuro, ¿no? Que tendrá el patrimonio cultural, porque de otra manera pues estará condenado a la extinción, a su pérdida y a un inevitable olvido. Muy bien, pues muchas gracias, Cris, por la sesión y por pues coordinar este encuentro, por el trabajo de organización, de gestión ahí de los autores, de los textos, por tu participación en este número, por supuesto, mil gracias. Cris es un ejemplo más de esto que digo de repente que, ¿no? Organizamos alguna cosa, se suman como participantes y después ya va creciendo, digamos, el compromiso con el proyecto, y eso a mí me hace muy feliz y te lo agradezco muchísimo, Cris. Y pues bueno, pues todos están invitados también a curar un número de su interés y debatirlo y prepararlo, y ya yo me encargo de que salga, no a tiempo porque, porque siempre tardo mucho, pero con todo gusto lo planeamos, de verdad, una invitación extendida, abierta a quienes quieran generar pues un especial o un número, digamos, de los corrientes, es decir, los que son de la numeración corriente de ARC, con el tema que deseen respecto a patrimonio. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron acá, gracias por tomarse el tiempo, por buscar un espacio donde estar, Cristina, Cristian, Adriana, Julio César, Antonieta, que anda por aquí también acompañando la sesión, que nos está escuchando. Tere, por supuesto, Irene y todos los que comentaron y estuvieron observando este encuentro de presentación del número, panel, bonus track, cierre de congreso, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchísimas gracias. Se acaba el congreso con esta actividad. Muchísimas gracias. Saben que no me gustan las despedidas ni las formalidades, entonces pues simplemente muchas gracias a todos que estuvieron en el congreso este año. Sin Gafetes 2021. Pues esperen la convocatoria del 2022, que seguro saldrá antes que acabe el año. Ya me estoy yo comprometiendo solo. No. mejor no me echo la soga al cuello solo. Esperen la convocatoria cuando salga. Muchas gracias a todos los que estuvieron en todos los paneles, a los autores, autoras, organizadores, cómplices, visitantes, acompañantes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Es un placer y nos vemos el otro año en el congreso. Y en las redes, pues ya saben, todos los días y a cada rato. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo. Y seguro nos vemos en Puebla en vivo, porque yo no quito el dedo renglón que tenemos que conocernos y echarnos un cafecito juntos, y entonces a lo mejor ahí sí, con tiempo y con más espacio, pues nos acompañan todos los demás autores, Juan Carlos, Adriana, y todos. Muchísimas gracias, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos. Bye, gracias.